Hola, buenas. Mi nombre es Valery Carvajal Oriamuno y junto con mi compañero Anthony Rojas Fuentes vamos a presentar nuestro trabajo que se titula Firewalls, IDS e IPS. Esta investigación se enmarca en el contexto de la ciberseguridad en redes, donde cada vez tenemos una superficie de ataque más grande y adversarios con capacidades más avanzadas. En esta presentación vamos a, primero, explicar de forma clara qué son los firewalls, los IDS y los IPS, para luego ver cómo se integran dentro de una arquitectura de defensa en profundidad y por último, mostrar un laboratorio práctico con una herramienta de software libre para conectar la teoría con una demostración real. Para comenzar, Anthony nos va a contar cuál es el problema que abordamos exactamente. Gracias, Valerie. Bueno, el problema de fondo que aborda nuestro trabajo es que hoy en día ninguna organización puede depender de un solo mecanismo de protección. Actualmente existen múltiples tipos de ataques, escaneo de puertos, intentos de explotación de vulnerabilidades, ataques de denegación de servicio y malware cada vez más sofisticado. Esto obliga a adoptar un enfoque de defensa en profundidad, donde se combinan mecanismos de filtrado, detección y prevención. En este contexto, nos enfocamos en tres tecnologías clave: los firewall, que controlan el tráfico en función de políticas de acceso; los IDS, que monitorizan actividad para detectar comportamientos maliciosos o sospechosos; y los IPS, que además son capaces de bloquear el tráfico malicioso en tiempo real. Nuestros objetivos específicos en el paper son presentar una visión clara y estructurada de los fundamentos de esos tres mecanismos que mencioné anteriormente, comparar sus características, ventajas y limitaciones, y por supuesto hacer una demostración con un pequeño laboratorio digital simulado basado en la herramienta de software libre Snort para mostrar cómo ocurre la detección de intrusos de forma sencilla. A partir de estos objetivos, en las siguientes secciones vamos a ir construyendo la relación entre la parte teórica y la práctica, la cual, como mencioné anteriormente, veremos aplicada con la herramienta. Ahora vamos a profundizar en el primer componente de nuestra arquitectura, que es el firewall. En términos simples, un firewall es un dispositivo o un software que supervisa y controla el tráfico de red entrante y saliente de acuerdo con un conjunto de reglas de seguridad. Normalmente se coloca entre una red interna que se considera confiable y una red externa que se considera no confiable, como el Internet. Su función es ser un punto de control decidiendo qué conexiones se permiten y cuáles se bloquean. Podemos distinguir varios tipos de firewall. Primero, tenemos los firewalls de filtrado de paquetes, que son de primera generación y trabajan analizando cada paquete de forma individual, revisando la IP de origen, la IP de destino, el puerto y el protocolo. Luego tenemos los firewalls con inspección de estado. Estos mantienen información sobre las conexiones activas y pueden tomar decisiones en función del estado de la sesión. También tenemos los firewalls de nivel de aplicación o proxy, que actúan como intermediarios completos entre el cliente y el servidor e inspeccionan protocolos de alto nivel como HTTP o FTP. Por último, tenemos los firewalls de próxima generación. Estos también son conocidos como NGFW, que integran funciones avanzadas como inspección profunda de paquetes, identificación de aplicaciones, integración con directorios de usuarios e incluso módulos de IDS y IPS.
En cuanto a ventajas, el firewall ayuda a reducir la superficie de ataque, segmentar la red y aplicar políticas claras de acceso. Sin embargo, también tiene sus limitaciones, como que por sí solo suele tener dificultades para detectar ataques más sofisticados, los cuales se suelen esconder dentro de tráfico que aparenta ser legítimo. Además, no siempre es suficiente para detectar actividad maliciosa dentro de la red interna. Por eso es que hoy en día los firewalls se complementan con otros mecanismos, como los IDS y los IPS, que Anthony va a explicar a continuación. Gracias, Valerie. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar un poco de los demás componentes, o sea, los IDS y IPS. Primeramente, un sistema de detección de intrusos, o IDS, es una herramienta que observa la actividad de la red o de un host para identificar posibles ataques, violaciones políticas o comportamientos anómalos. A diferencia del firewall, el IDS no está necesariamente en línea con el tráfico. Su función principal es detectar y generar alertas, no bloquear. Podemos clasificar los IDS en dos grandes grupos: los NIDS o IDS de red, que se colocan en puntos estratégicos y analizan copias del tráfico que circula por la red, y los HIDS o IDS de host, que se instalan en máquinas específicas y monitorizan logs, archivos, procesos y eventos locales. En cuanto a los métodos de detección, normalmente se usan dos enfoques: la detección basada en firmas, que compara el tráfico contra patrones de ataque conocidos y es muy eficiente para amenazas ya catalogadas, pero menos efectiva frente a ataques nuevos. Y la detección basada en anomalías, que construye un modelo de comportamiento normal y marca las desviaciones, lo cual pues permite detectar ataques de tipos desconocidos, pero puede generar muchos más falsos positivos. Ahora, un IPS o sistema de prevención de intrusos, por su parte, se sitúa en línea con el tráfico. Además de detectar, tiene la capacidad de bloquear, rechazar o modificar paquetes que se consideran maliciosos. La gran ventaja del IPS es la respuesta automática, y la desventaja es que un falso positivo puede llegar a impactar servicios legítimos. Por eso, en la práctica, suele utilizarse una combinación de firewall, IDS y en escenarios más avanzados, pues IPS muy bien ajustado. Con esos elementos definidos, ahora Valerie nos va a mostrar cómo todo se integra dentro de una arquitectura de defensa en profundidad y qué herramientas relacionadas se han estudiado. Ya con la base de firewalls, IDS e IPS, podemos hablar ahora de la defensa en profundidad. Esta idea se basa en no depender de un solo mecanismo de seguridad, sino más bien combinar varias capas de controles de forma que, si una falla, las otras puedan continuar protegiendo. Arquitectura típica podríamos tener, primero, un firewall perimetral para que separe el Internet de la red interna y de una posible DMZ. Luego, sensores IDS o IPS que estén ubicados detrás del firewall, analizando el tráfico que ya fue filtrado, pero que podría seguir siendo malicioso. Y los HIDS o agentes en los servidores críticos, que supervisan procesos, archivos y registros de eventos. El objetivo de esta combinación es que exista una correlación entre el filtrado, la detección y la prevención, obteniendo así una postura de seguridad mucho más robusta. En el ámbito de software libre encontramos herramientas muy importantes, como Snort, Suricata, SIG, OSEC y WASU, que han sido ampliamente usadas tanto en investigación como en entornos productivos. Nuestro trabajo se posiciona en esta línea, pero con un enfoque muy práctico.
para diseñar un entorno mínimo de laboratorio que pueda ejecutarse en una máquina virtual y demostrar con reglas simples cómo un IDS de red real puede detectar tráfico específico. A continuación, Anthony nos va a presentar la herramienta que elegimos para esto. Gente. Bueno, ahora sí entramos a la parte práctica de la investigación, donde vamos a hacer esta demo con la herramienta Snort. Entonces, para el laboratorio, pues elegimos el Snort, que es uno de los IDS de red más conocidos en el ámbito de software libre. Snort funciona principalmente como un motor de análisis y un conjunto de reglas basadas en firmas, lo que lo hace ideal para mostrar de forma clara qué se detecta y por qué. En nuestro caso lo utilizamos en modo IDS pasivo por varias razones. Es más sencillo de configurar en una máquina virtual eh, con relativos pocos recursos. Nos permite concentrarnos en la detección y las alertas sin modificar el flujo del tráfico. Y muy importante, podemos ver los resultados directamente en la consola sin necesidad de integrar más herramientas. La arquitectura de nuestro laboratorio es deliberadamente minimalista. Usamos una máquina virtual Ubuntu en VirtualBox con una interfaz de red en modo NAT. Esa misma bien actúa como sensor IDS y como generador de tráfico para simplificar la infraestructura. Y Snort se configura para escuchar en la interfaz NP0S3 y analizar todo el tráfico que entra y sale de la máquina. En los siguientes minutos, Valerie va a mostrar cómo configuramos Snort y definimos las reglas. Y luego yo voy a explicar un poco de cómo se genera el tráfico de prueba, mientras Valerie muestra en tiempo real las alertas que produce el IDS. Ahora vamos a pasar a la máquina virtual para demostrar la parte práctica o de laboratorio. Primero, lo que hicimos fue preparar el entorno en nuestra máquina virtual con Ubuntu. Para esto, creamos una carpeta de trabajo que en este caso se llama Snort Lab, en la cual ya estamos posicionados dentro de la terminal. A esta carpeta le pusimos sus subdirectorios para reglas y para logs, que se llaman logs y rules. Además, generamos un archivo de configuración donde definimos una versión mínima de Snort, que en este caso la vamos a ver. En este archivo de configuración definimos las variables de red como HomeNet, ExternalNet, que en nuestro laboratorio las decidimos dejar como any para simplificar. Además definimos la ruta donde se encuentran las reglas locales con rule path y el directorio donde Snort va a guardar los registros, que en este caso es en logs. Luego también incluimos nuestro archivo de local rules, que también vamos a ver por acá. En este archivo definimos nuestras reglas personalizadas. Estas reglas las creamos para la demo, de forma que la primera regla es para generar una alerta cuando se detecte cualquier paquete ICMP, como son los pings, y la segunda regla para generar una alerta cuando se detecte el tráfico TCP hacia el puerto 23, que este está asociado al servicio Telnet, el cual ya fue instalado en la máquina virtual. Después de definir estas reglas, validamos la configuración con Snort y lo dejamos listo para ejecutar en modo IDS, escuchando en la interfaz de red de la máquina virtual. Esto lo hicimos con el siguiente comando. Al poner nuestra contraseña, ya Snort se va a quedar escuchando. Nos podemos ir en este caso a otra terminal distinta para ya mostrar la primera prueba, que va a ser un ping. En este caso, si le enviamos un ping, podemos observar
en la ventana donde se está ejecutando Snort que comienzan a aparecer alertas ICMP que están asociadas a la regla que definimos en local.rules. Estas alertas indican el tipo de mensaje, la dirección IP de origen, la de destino y demás información que es relevante en este caso. Esto lo que demuestra es que la regla basada en firma para ICMP se está activando correctamente. Ahora, si corremos una segunda prueba, que es la del tráfico TCP hacia el puerto 23 con Telnet, activaríamos la segunda regla. Para esto podemos utilizar el Nmap, que es un intento de conexión con Telnet. Aunque el servicio de destino no esté realmente escuchando, el simple intento de conexión genera paquetes que coinciden con la regla y Snort vuelve a mostrar alertas, indicando que hubo tráfico hacia el puerto 23, que lo podemos ver de este lado. En ambos casos, lo que estamos viendo es el ciclo completo. Primero definimos las reglas, luego generamos el tráfico y por último observamos la respuesta del IDS en tiempo real. Bueno, como Valerie mostró ahora, pudimos ver las alertas que se muestran tanto para el tráfico ICMP y TCP en el puerto 23, lo cual pues ya nos da una visualización bastante clara de cómo funcionan este tipo de servicios IDS y demuestra la capacidad de Nord para detectar amenazas en tiempo real y su efectividad. Y bueno, para cerrar con la presentación, vamos a resumir un poco los puntos más importantes del trabajo. En la parte teórica, vimos cómo los firewalls, los IDs, los IDS y los IPS atacan problemas diferentes dentro de la seguridad de redes. Los firewalls se enfocan entonces en el control del acceso y segmentación. Los IDS en la detección de actividad maliciosa y anómala. Y los IPS en la prevención activa, bloqueando tráfico en tiempo real. También vimos que ninguno de estos mecanismos es realmente suficiente por sí solo. Es la combinación de todos dentro de una defensa en profundidad lo que ofrece una protección más robusta frente al panorama actual de amenazas. En la parte práctica, demostramos que con recursos muy modestos, una sola máquina virtual con Ubuntu, es posible montar un laboratorio reproductible con el Nord como IDS de red. Definimos reglas sencillas, generamos tráfico de prueba y observamos las alertas en tiempo real y lo que ayuda a entender de forma tangible cómo funciona un IDS. Como trabajo futuro, pues proponemos integrar un firewall dedicado como pfSense, explorar reglas y preprocesadores más avanzados en el Nord o Suricata y extender el laboratorio a un entorno con múltiples máquinas virtuales, incluyendo una DMZ y distintos segmentos de red. Con esto damos por finalizada nuestra presentación y de parte de ambos, muchas gracias por su atención y tengan buena tarde.